Dicen que cuando el mal se manifiesta, no grita, susurra. Una mujer en Sicilia tenía visiones cada noche. Serpientes negras que salían de las paredes, voces en un idioma que nadie hablaba, y una cruz. Una cruz ardiente, que flotaba frente a ella con una frase en latín. Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Nadie entendía qué significaba, hasta que un monje le mostró una medalla antigua. Era la medalla de San Benito. Esa noche, todo cambió. Pero esta historia no comienza con la mujer. Comienza siglos antes. En una cueva. En el más absoluto silencio. Donde un hombre hablaba con Dios. Y escuchaba al demonio. Este es el verdadero legado de San Benito. No el de los libros. No el de los altares dorados. Sino el del hombre que caminó por la sombra. Y la atravesó. Parte 1. El silencio que gritaba. Nadie sabe con certeza lo que lleva a un hombre a renunciar al mundo. Pero en el caso de Benito, no fue cobardía. Fue una rebelión silenciosa. Nació en Nursia, una tierra de montañas y frío, donde el cielo parece más cercano a la tierra, y más lejos del ruido humano. Desde niño, Benito observaba más de lo que hablaba. Tenía una mirada fija, profunda, como si viera cosas que otros no podían. Sus compañeros lo llamaban extraño. Pero su madre decía: ese niño no escucha con los oídos, escucha con el alma. Cuando llegó a Roma para estudiar, vio el caos. Orgías disfrazadas de fiestas. Corrupción dentro de las iglesias. Mentiras con ropaje sagrado. Y un día, sin decir una palabra, desapareció. Se fue solo. Sin provisiones. Sin mapa. Solo con una cruz de madera, y un nombre en los labios: Jesús. Después de días de caminar, encontró lo que buscaba. Una cueva en el valle de Subiaco. Oscura. Profunda. Fría como la tumba. Allí se encerró. Por 3 años. No hablaba. No comía más que lo que le traía un humilde monje, escondido entre las rocas. Y cada noche, rezaba. Pero el silencio no era pacífico. El primer mes, escuchaba su propio corazón. El segundo, escuchaba pensamientos que no eran suyos. El tercero, empezó a escuchar voces. Voces que lo llamaban por su nombre. Voces que decían: sal de ahí, maldito. No eres digno. ¿Dónde está tu Dios ahora? Muérete aquí, como un perro. Eran susurros. Luego gritos. Luego risas. Pero no huyó. No habló. Solo rezó. Una y otra vez, hasta que de sus labios nació la frase: Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. En medio de la oscuridad, vio la cruz. No la de madera, sino una de fuego. Suspendida en el aire. Brillante, pero silenciosa. Y entonces lo entendió. El verdadero enemigo no está fuera. Está dentro. En el pensamiento que dice ríndete. En la tentación disfrazada de consuelo. El dragón no viene con alas. Viene con excusas. Aquel silencio no era vacío. Era combate. Y Benito venció. No porque gritó, sino porque no respondió a la voz del enemigo. Solo a la de Dios. Parte 2 ampliada. Tentaciones, visiones y milagros. Hay quienes creen que los santos viven en la paz de Dios. Pero la verdad es que primero tuvieron que sobrevivir al infierno. San Benito no fue un sabio entre libros. Fue un guerrero entre tinieblas. Después de retirarse al desierto de Subiaco, en una cueva húmeda y silenciosa, comenzó su verdadera batalla. No con espadas, sino con imágenes. Con pensamientos. Con tentaciones. Una noche, mientras oraba, una mujer apareció en su mente. Radiante. Irresistible. Su cuerpo, desnudo. Su voz, como un canto que lo llamaba a rendirse. No era una visión cualquiera. Era una manifestación directa del enemigo. El deseo lo quemaba por dentro. La carne pedía rendirse. Pero el alma gritaba otra cosa. Sin decir una palabra, salió corriendo. Se arrojó a un rosal espinoso. Las espinas desgarraron su piel, una por una. Su sangre empapó la tierra. Y con cada herida, la visión desaparecía. Aquella escena no fue una derrota. Fue una victoria brutal. Porque donde muchos caen en silencio, él se levantó con dolor. A partir de esa noche, las tentaciones no cesaron. Pero tampoco lo hizo su resistencia. Y ahí comenzaron los signos.
Los milagros. Cuando fue nombrado abad de un monasterio, muchos monjes no soportaban su disciplina. Intentaron envenenarlo. Pusieron veneno en su copa. Pero al hacer la señal de la cruz sobre ella, la copa estalló en pedazos. El mal había sido desenmascarado. Días después, otro intento. Esta vez, con un pan envenenado. San Benito bendijo el pan. Y un cuervo negro bajó del cielo. Con su pico, tomó el pan. Y se lo llevó lejos, donde nadie pudiera comerlo. Ese cuervo, siempre lo acompañaba. Como un guardián enviado desde lo alto. O quizá, una señal de que el mal siempre ronda cerca, pero no puede tocar al que camina en luz. Sus milagros no eran espectaculares. Eran sutiles, profundos, llenos de símbolos. Una vez, un discípulo perdió un hierro en el fondo de un lago. Una herramienta esencial para el trabajo. San Benito bendijo el agua. Y el hierro flotó. No era por el hierro. Era por la fe. Otra historia cuenta que un joven poseído por la ira destrozaba todo lo que tocaba. San Benito lo tocó con su cruz. Y la paz entró en su cuerpo como una corriente eléctrica. Lo miró a los ojos. Y el joven cayó de rodillas. Silencio. Pero no era San Benito. Era aquel que hablaba a través de él. Cada milagro fue una advertencia. Cada visión, una puerta al abismo. Y cada tentación, un fuego purificador. Porque los santos no nacen santos. Se forjan en el campo de batalla. Y San Benito fue uno de los más temidos por el infierno. Parte 3 extendida, la medalla maldita, o bendita. Dicen que los símbolos tienen poder. Pero esta medalla no fue diseñada para adornar. Fue forjada como una advertencia. A simple vista, parece solo una cruz. Pero si miras de cerca, verás un código. Un rompecabezas escrito en iniciales que durante siglos, nadie pudo descifrar. Fue en 1647, en un antiguo monasterio en Baviera, donde comenzó el misterio. Durante unas renovaciones, los obreros encontraron una cruz tallada en una pared. Y alrededor de ella, las letras CSSML, NDSMD. Nadie sabía qué significaban. Ningún texto oficial las mencionaba. No estaban en ningún registro de la Iglesia. Durante años, la cruz permaneció olvidada. Hasta que un monje benedictino, obsesionado con símbolos antiguos, notó algo. Esas letras coincidían con una oración muy poco conocida, atribuida a San Benito. Una oración de combate. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la cruz sagrada sea mi luz. Que el dragón no sea mi guía. Va de retro satana, nunquam suade mihi vana. Apártate, Satanás. Nunca me aconsejes vanidades. Sunt mala vae libas ipse venena vivas. Lo que ofreces es malvado. Bebe tú mismo tu veneno. Ese descubrimiento cambió todo. Se mandó a acuñar la primera medalla. Una cruz central, con las letras alrededor. Y el rostro de San Benito en un lado, mirando al vacío, o vigilando al enemigo. Desde entonces, comenzaron a surgir los testimonios. No de milagros suaves, sino de choques violentos entre luz y oscuridad. En Francia, un joven agricultor descubrió una medalla enterrada en su campo. Desde ese día, sus animales dejaron de morir misteriosamente. Pero cada noche, su casa era rodeada por ruidos de pasos. Y al mirar por la ventana, no había nadie. En el Vaticano, durante un exorcismo, un demonio identificado como Asmodeo gritó antes de salir: «¡Quítenla! Esa medalla lo quema todo». ¿Qué tenía de especial? No era su plata. No era su forma. Era el contenido que transportaba. El eco de un hombre que, desde una cueva, había desafiado a los príncipes del infierno. Pero aquí viene la parte más perturbadora. No todos pueden llevarla. Exorcistas advierten. Si la usas como amuleto, sin fe. Si la portas como decoración, sin saber lo que invocas, la medalla puede volverse en tu contra. ¿Por qué? Porque es una arma espiritual. Y como toda arma, responde al corazón que la empuña. En algunos casos, personas que la llevaron sin saber su significado comenzaron a experimentar pesadillas, visiones y desórdenes emocionales. Hasta que entendieron que no basta con colgarse una cruz. Hay que portarla desde el alma. Y sin embargo, para quien cree, para quien se entrega, la medalla de San Benito ha sido escudo, refugio, espada de luz,
En zonas rurales de Latinoamérica, hay abuelas que la clavan en las puertas para proteger la casa. En hospitales, algunos médicos la llevan cosida dentro del uniforme. Y en muchos exorcismos documentados por la Iglesia, es el objeto que inicia la liberación. Pero nadie lo dice en voz alta. La medalla también atrae el conflicto. Porque al llevarla, estás haciendo una elección. Estás eligiendo ser luz. Y eso, te convierte automáticamente en blanco de las tinieblas. Entonces, ¿es bendita? ¿O es maldita? La verdad es más profunda. La medalla es un espejo. Refleja tu fe, o tu vacío. Refleja tu luz, o tu sombra. Y tú decides. ¿Qué activa cuando la llevas puesta? Parte 4. Exorcismos reales y testimonios. No es un símbolo bonito. La medalla de San Benito no está hecha para adornar cuellos ni vitrinas. Está hecha para la batalla. Y quienes la han usado en el momento justo, lo saben. Caso 1. México, 1987. El exorcismo de Lucía. Lucía tenía 17 años. Una joven común. Estudiante. Católica. Hasta que una noche, algo cambió. Comenzó a hablar mientras dormía. Lenguas imposibles. Símbolos dibujados en el aire. Y una mirada, que no era suya. Sus padres creyeron que era estrés. Hasta que un domingo en misa, al oír el nombre de Jesús, gritó. El sacerdote detuvo la ceremonia. Y esa misma tarde, comenzaron las oraciones de liberación. Nada funcionaba. Aceite bendito, sal exorcizada, letanías. Hasta que uno de los presentes, un misionero benedictino, colocó en su pecho una medalla antigua. Lucía se arqueó violentamente. Su voz cambió. Y en un latín perfecto, dijo: La cruz me quema. Quítala. Apártala de mí. El sacerdote comenzó a recitar la oración inscrita en la medalla. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Las luces parpadearon. Y tras 3 días de ritual, Lucía volvió a ser Lucía. Desorientada, libre y profundamente aterrada. Los médicos dijeron, paranoia religiosa. Pero su madre nunca más volvió a colgar esa medalla en el rosario. La enterró en el jardín, justo debajo de la ventana donde todo comenzó. Caso 2. Roma, 2002. El seminarista poseído. En una escuela religiosa en las afueras de Roma, un joven seminarista comenzó a experimentar episodios inusuales. Desmayos, convulsiones, palabras ininteligibles y un rechazo total hacia todo lo sagrado. Durante una sesión de oración, se lanzó violentamente sobre una imagen de Cristo crucificado, rompiéndola al grito de: «Él no tiene poder sobre mí». Alarmados, llamaron a un exorcista. El padre Giancarlo, que llevaba más de 20 años enfrentando casos así. Pero incluso él admitió, este caso era diferente. Más antiguo. Más profundo. Durante la sesión, el joven se burlaba. Tu agua no me toca. Tus palabras son humo. Él no está aquí. Pero cuando el sacerdote colocó una medalla de San Benito en su frente, el cuerpo del joven se retorció. Se oyó un chillido seco, animal. Y luego, silencio. Al despertar, el seminarista lloró. Dijo haber sentido como algo lo abandonaba. Algo que había estado con él desde niño. Desde que jugó con una tabla ouija que encontró en el desván de su abuela. Caso 3. Colombia, 2016. La casa infestada. En un pueblo rural de Colombia, una familia reportó fenómenos extraños en su hogar. Sombras en el pasillo. Ruidos por la noche. Objetos que se caían solos. Pero lo peor fue el niño. Santiago, de 9 años, comenzó a hablar solo. Dibujaba figuras con cuernos. Y decía que un señor negro lo visitaba por las noches. Un sacerdote local acudió. Rociaron agua bendita. Nada cambió. Hasta que una monja anciana, que había sido misionera en África, trajo algo de su monasterio. Una cruz de madera con la medalla de San Benito incrustada en el centro. La clavaron en la entrada de la casa. Esa noche, todo cesó. Santiago durmió. Las sombras desaparecieron. Una semana después, al cavar cerca del jardín, encontraron una figura de cerámica rota. Una figura enterrada boca abajo, con símbolos tallados, y una gota de cera negra endurecida. El sacerdote solo dijo una cosa: lo que entró aquí fue llamado, pero ya no tiene poder. Y no son los únicos. En Francia,
Monjas benedictinas han reportado visiones en los conventos tras usar la medalla. En Filipinas, un exorcista la lleva soldada a su estola. Y en África, hay aldeas donde se coloca en cada entrada, no como protección, sino como advertencia. Porque la medalla de San Benito no solo protege, también provoca. Provoca al enemigo, lo reta y lo obliga a mostrar su rostro. Pero ojo, no es un amuleto, no es mágica. Funciona solo si la fe es real, solo si estás dispuesto a pelear en el espíritu. Porque esta oración, grabada en metal, es un juramento de luz, frente a las tinieblas más antiguas. Parte 5. El legado del silencio. Hay silencios que incomodan, y silencios que protegen. Pero el silencio de San Benito era un silencio que combatía. No hablaba mucho, pero cada vez que cerraba los labios, abría una puerta en su interior. Y desde ahí, libraba una guerra invisible. En la oscuridad de la cueva, no buscaba paz. Buscaba claridad. Quería escuchar a Dios sin filtros, sin ruido humano, sin juicios, sin máscaras. Pero hay un precio cuando uno se calla tanto tiempo. Porque cuando la mente calla, lo no dicho empieza a gritar. ¿Qué escuchaba Benito cuando oraba? No eran himnos celestiales. Era duda. Era tentación. Eran visiones que ningún santo quiere admitir. Él no se convirtió en guía espiritual por sus palabras, sino por lo que resistió cuando nadie lo veía. Durante años, nadie supo de él. Pero en su silencio, el mal sí lo conocía. Y lo odiaba. Un silencio así no es vacío. Es un campo de batalla, donde otros se distraen con el ruido. Benito construyó una fortaleza interna. Por eso, cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Eran como martillos sobre el alma. Y cuando escribía, sus letras eran antídotos contra el caos. Su regla no es un conjunto de normas. Es un código espiritual para quien quiera vivir entre el cielo y la tierra, y no perderse en ninguno de los dos. La historia cuenta que, incluso después de su muerte, el silencio de Benito seguía resonando. En los pasillos de Montecassino, donde fundó su monasterio, algunos monjes juraban escuchar su voz durante la noche. Una voz tranquila, firme, susurrando la oración. Crux sacra sit mihi lux. Dicen que quien realmente la escucha en sueños, cambia. Ya no puede volver a vivir distraído. Porque esa voz no solo despierta, arranca las vendas del alma. ¿Y tú? ¿Has sentido ese silencio que arde por dentro? Porque tal vez el mayor legado de San Benito no fue su medalla, ni sus milagros, sino su capacidad de escuchar lo que otros huyen de oír. Y si te atreves a quedarte en silencio, quizás también escuches algo que no viene de este mundo, algo que siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser liberado. Así que la próxima vez que veas una medalla de San Benito, piensa 2 veces antes de colgarla en tu cuello. Porque no es un amuleto, no es una joya, es una sentencia, una promesa ante el cielo, y una provocación al infierno. Porque quien pronuncia sus palabras, invoca luz, pero también declara que está dispuesto a luchar contra la oscuridad. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Que la cruz sagrada sea mi luz, que el dragón no sea mi guía. Pero dime, ¿y si ya lo está siendo? ¿Y si, sin darte cuenta, el dragón ha guiado tus pasos? ¿Con miedo disfrazado de lógica? ¿Con placeres disfrazados de libertad? ¿Con silencio disfrazado de paz? San Benito lo supo. El demonio no se presenta con cuernos, sino con excusas, con comodidad, con ruido interno disfrazado de pensamiento. Y cuando ya no pudo confiar en nadie, confió en el silencio. Porque ahí, en la cueva, el verdadero combate se reveló. No era contra el mundo, ni siquiera contra el diablo. Era contra uno mismo. ¿Y tú? ¿Podrías soportar 3 años de silencio? ¿Podrías callar tu alma lo suficiente como para oír a Dios? Muchos rezan, pocos escuchan. La cruz sagrada te puede guiar, pero solo si estás dispuesto a ver. Y lo que verás, tal vez no sea bonito, tal vez no sea fácil, tal vez no sea de este mundo, pero será real, más real que todo lo que ahora crees conocer. Así que te lo pregunto por última vez, ¿de verdad quieres pronunciar esa oración?
Porque cuando lo hagas, el silencio responderá, y no sabrás si es Dios o algo más el que te está escuchando. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo? No es paranoia. Es la guerra invisible que San Benito conocía mejor que nadie. El mal no siempre entra con gritos. A veces entra con rutina, con aburrimiento, con falta de fe. Y cuando todo está en silencio, no es que no pase nada, es que ya pasó. Y no lo notaste. San Benito entendió algo que pocos se atreven a mirar de frente. El infierno no está debajo. Está alrededor. Está en la mirada que juzga. En el deseo que no controlas. En el pensamiento que no sabes de dónde vino. Por eso, su oración no es dulce. No pide paz. No pide amor. Pide una espada. Una cruz luminosa. Que corte lo invisible. Que arda donde otros ven calma. Crux sacra sit mihi lux. Es un grito disfrazado de rezo. Es una declaración de guerra sin sangre. Es una promesa que se cumple. Solo si estás listo para pagar el precio. Porque hay un detalle que nadie te cuenta. Cada vez que alguien repite esa oración, el enemigo la escucha. Y se despierta. La medalla no es protección pasiva. Es una señal. Una advertencia a las sombras. Aquí no entras. Aquí hay uno que ve. Aquí hay luz. Pero la pregunta sigue. ¿La estás usando porque crees? ¿O porque tienes miedo? Porque la cruz no se presta para supersticiones. No es un escudo para cobardes. Es la luz que revela lo peor de ti. Y lo quema. Sin anestesia. Y cuando la lleves contigo, cuando la digas, prepárate para soñar cosas que no entiendes. Para sentir presencias cuando nadie está. Para que el silencio te responda. Entonces dime, ahora que sabes todo esto, ¿aún quieres llevar la cruz? ¿Aún quieres repetir esas palabras? Porque si lo haces, no habrá vuelta atrás. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, después de cada palabra, cada visión, cada símbolo, vuelvo a preguntarte, ¿qué significa realmente que la cruz sea tu luz? No es una frase bonita para poner en la pared. No es un tatuaje. No es un accesorio. Es una decisión. Una marca invisible que separa a los que caminan dormidos de aquellos que están despiertos. Y ver verdaderamente, es una bendición, pero también una condena. Porque cuando ves, ya no puedes dejar de ver. Y cuando entiendes, ya no puedes fingir que no entendiste. San Benito no pidió luz para ver paisajes hermosos. Pidió luz para enfrentar el abismo. Para descubrir que lo rondaba. Que lo seguía en la cueva. Que lo atacaba en sueños. Que le susurraba mientras oraba. No buscaba consuelo. Buscaba verdad. Aunque doliera. Aunque le costara la cordura. Aunque lo dejara solo, completamente solo. En el silencio. ¿Y sabes qué encontró allí? No a Dios. Primero encontró a sí mismo. Sus miedos. Sus pasiones. Sus voces internas. Su ego disfrazado de espiritualidad. Y entonces, solo entonces, pudo escuchar la voz verdadera. Una voz que no gritaba. No daba órdenes. No imponía. Solo estaba. Y esa voz, esa presencia, no lo abrazó. No lo premió. Lo transformó. Eso es lo que hace la cruz cuando te atraviesa. No te protege del dolor. Te convierte en canal. Te afila. Te purifica. Te vuelve transparente. Y por eso el enemigo huye. Porque no puede habitar donde hay verdad absoluta. Donde hay luz absoluta. Donde hay silencio verdadero. La frase crux sacra sit mihi lux es, entonces, una declaración brutal. Prefiero la cruz, aunque duela, que el dragón, aunque seduzca. Es decir, prefiero el camino difícil con Dios, que el camino fácil con todo lo demás. Y ahora dime tú, ¿estás dispuesto a decirlo? ¿A cargar esa cruz que no brilla como el oro, pero ilumina lo que otros no ven? ¿A permitir que tu alma arda como la de San Benito? No para ser admirado, sino para ser liberado. Porque una vez que la pronuncias de verdad, una vez que lo haces con el corazón desnudo, algo cambia. Y lo sabes. No por lo que sientes, sino por lo que deja de estar. De pronto, la ansiedad se calla. Las voces internas
Se apagan. La sombra retrocede. Y no porque tú ganaste, sino porque cediste el control. Porque dejaste de luchar con tus armas. Y comenzaste a luchar con su luz. La medalla de San Benito no es un escudo para protegerte del mundo. Es una llave para abrir la puerta de lo que ya está dentro de ti. Una herramienta para recordar que no caminas solo. Aunque sientas que sí. Porque cuando todo se oscurece, y todos se van, solo una cosa permanece. La cruz. Y entonces lo entiendes. La cruz no es el final. Es el inicio. El portal. El fuego. La espada. Y cuando digas esa oración, cuando abras los labios y la pronuncies en silencio o en voz alta, prepárate. Porque algo, allá afuera, o tal vez aquí dentro, te va a escuchar. Y se va a mover. Y ese silencio ya no será vacío. Será presencia. Y esa presencia no te dejará igual. Así que si aún quieres decirlo, hazlo con fe. Hazlo con alma. Hazlo con los ojos cerrados. Y el espíritu despierto. Hazlo sabiendo que no hay vuelta atrás. Hazlo. Y escucha. Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Vade retro satana. Nunquam suade mihi vana. Y cuando todo quede en silencio, y creas que ya terminó, será entonces cuando comience.